Buenas, les doy la bienvenida a la que es la última clase y vamos a ver en este tema lo que es introducción a lo que es el circuito integrado 555. Algunos de nosotros lo conocemos como timer 555, sin embargo esto es una de sus funcionalidades. Vamos a ver cuál es su concepto, cuáles son los componentes que tiene este circuito integrado y dicho esto, comenzamos. Los logros de la sesión. Al finalizar esta clase, ustedes van a estar en condición de aprender el concepto del 555, van a identificar cuál es su utilidad, cuáles son las conexiones que se da para utilizarlo de diversas maneras, van a comprender lo que es su uso y va a haber al finalizar la clase una animación en proyecto de Tinkercad, que esto lo va a compartir mi compañero más adelante, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿qué es un circuito integrado 555? El 555, como había mencionado, es un circuito eléctrico, es un circuito integrado, que quiere decir que dentro de este van a existir componentes eléctricos en tamaños diminutos que van a cumplir una función, ¿no? Esta función va a ser de generar pulsos, ya sea pulsos continuos, pulsos de un determinado tiempo, necesariamente de repente un solo pulso, y además estos pulsos pueden servir para realizarlo como una especie de temporizador, ¿no? Por esto se le conoce mayormente como un timer 555. Entonces vamos a ver a más detalle cómo es que se da, cómo es que se generan estos pulsos, cómo es de que de acuerdo a la conexión externa que se da, poder hacer de que de repente te dé solamente un pulso que sea monoestable, dos pulsos de forma biestable o una serie continua de forma secuencial, una serie de pulsos, ¿no? Que este viene a ser de forma estable, que mayormente los conocen. Entonces vamos a ver lo que es cuáles son las diferentes patitas, cuáles son las funciones de estas patitas. El circuito integrado 555 comprende de 8 patitas, siendo la primera patita la patita a tierra, a GND, mayormente se conoce esta patita de acá. La patita 8 por su parte es la patita de fuente de alimentación, mayormente se alimenta con 5 voltios. Y estas patitas son mayormente las más fáciles, ¿no? Porque se sabe cuál es su función, que viene a ser lo que es activar o prender lo que es o suministrar de energía a mi circuito integrado. Después tenemos la patita número 2, que es la patita de disparo. Algunos de los libros o archivos se lo conoce como disparo o trigger. Mayormente su concepto varían. Algunos dicen de que es para activar lo que es mi circuito integrado 555, pero en otros te dicen de que varía de acuerdo a la función que tú vas a hacerlo, vas a utilizar, ¿no? Tu circuito integrado, de acuerdo a la función que vas a utilizar. Entonces va a variar de acuerdo a cada libro, pero para poder saber netamente cuál es su función de esta patita número 2 es netamente ver cuáles son los componentes que conforman este circuito integrado, ¿no? Mayormente la patita número 2 está, está como se llama, vinculado a lo que es eh, una especie de op-amps que se va a ver más adelante. Y después tenemos a la patita número 3, ¿no? La patita número 3 como su mismo nombre dice, es la salida, viene a ser el resultado después de haber, ¿cómo se llama?, realizado la operación de vida a tu circuito integrado, ¿no? Este viene a ser su resultado, su salida. Esto tampoco hay mucho problema, es fácil de identificar. Y después tenemos la patita número 4, que es la patita de reinicio. Esta patita de reinicio, como su mismo nombre lo dice, es una patita de reset, más no necesariamente es la patita reinicio del circuito integrado, sino si se ve netamente dentro, si se puede abrir el circuito integrado, se van a poder fijar de que este reset en sí es el reset de un flip-flop que se encuentra dentro de este circuito integrado 555. Después tenemos la patita de control de voltaje, que como su mismo nombre lo dice, sirve para poder controlar el voltaje. Mayormente cuando se realizan los circuitos es para poner lo que es el condensador, para poder, ¿cómo se llama?, estabilizar lo que es el voltaje para mi circuito.
o se puede inclusive integrar lo que es una fuente de alimentación externa para regular lo que es el voltaje, ¿no? Y después tenemos lo que es el 6, la patita 6, que es el umbral o threshold. Estos nombres lo pueden encontrar, como le vuelvo a decir, en libros, pero su funcionalidad no, en sí no se da de acuerdo a estos nombres de acá, es de acuerdo a los circuitos que están dentro de esto, ¿no? Mayormente la patita número 2 y la patita número 6 están integrados dentro de unos opamps que se encuentran dentro de este 555. Esto lo voy a explicar más adelante para que puedan ver cómo, cómo poder conectar esta patita número 2 y número 6 para hacerlo ya sea monoestable, astable o biestable, ¿no? Y tenemos la otra patita, bueno, la última, porque ya expliqué la número 8, la patita de descarga, ¿no? Como su nombre lo dice, es para descargar, para que se vaya como una especie de desfogue, ¿no? Eh, de corriente eléctrica. Es una especie de descarga. Bueno, ya sabemos para qué sirve cada patita y vamos a poder a entrar a lo que es los componentes internos que presentan nuestro 555, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona internamente el 555, nuestro circuito integrado? Dentro del circuito integrado 555 vamos a poder encontrar lo que son opamps, lo que son, ¿cómo se llama? Nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro flip-flop. Y tenemos lo que es un transistor BJT-NPN, ¿no? Y también una especie de negación, una especie de NOT, ¿no? Que se encuentra al final para poder realizar lo que es nuestra salida, nuestra patita número 3. Entonces, si se dan cuenta, la patita número 8 está relacionada a la patita número 1, que es el GND. La patita número 8 es por donde van a suministrar o por donde se va a suministrar lo que es la fuente de alimentación para que funcione nuestro circuito integrado. Entonces, estos se conectan mediante una serie de resistencias. Cada resistencia, bueno, en este caso vienen a ser tres resistencias, cada resistencia con un valor de 5000 ohmios o 5K, como se puede apreciar. Y dentro de estos, a continuación se puede observar lo que son una serie de puntos puestos, como se llama, estratégicamente, ¿no? Entonces, estos puntos están ubicados para conectarse a lo que son los opamps, ¿no? Estos opamps van a dar cabida a las patitas número 6 y número 2 que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? De acuerdo al funcionamiento que tú le das a la patita número 6 y la patita número 2, vas a poder activar o vas a poder hacer de que tu circuito integrado sea monoestable, sea estable o sea biestable, ¿no? Por eso es muy importante saber eh, cuáles son, por ejemplo, estos valores que se encuentran acá en la patita negativa del primer opans y la patita positiva del segundo opans, ¿no? Entonces, una vez de que llegamos acá a lo que son los opans, no sé si se acordarán la definición de opans, puesto que los opans, el funcionamiento de los opans es de que, por ejemplo, mayormente o siempre te votan o te pueden votar uno o te pueden votar cero, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si el valor de acá es uno o si el valor de acá es cero, ¿no? O el valor de acá es cero o el de acá el valor es uno. Pues, ¿cómo se sabe eso? Pues esto va a depender de las patitas de entrada, ¿no? La patita de entrada del más, del positivo y la patita negativa, ¿no? Entonces, mayormente se sabe si te da uno o te da cero de acuerdo a qué patita predomina sobre la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si en la patita positiva yo tengo 5 voltios y en la patita negativa tengo 1 voltio, la que predomina va a ser la patita de 5 voltios, ¿no? Que es la patita positiva. Por lo tanto, el resultado de acá me va a dar 1. El resultado me va a dar 1. Pero en cambio, si por ejemplo yo tengo en mi opans, tengo en el positivo, en la patita positiva, tengo que me está dando, no sé, 1.3 voltios y en la patita negativa me está dando 3.4 voltios, la patita que predomina viene a ser la negativa. Por lo tanto, el resultado en este caso
me va a dar 0 voltios, ¿no? Entonces el resultado, ya sea 0 o 1, va a depender de cuál patita predomina sobre la otra, ¿no? Cuál patita viene a ser mucho mayor sobre la otra, cuál patita tiene mayor voltaje sobre la otra. Entonces, esto va a ser muy importante porque de acuerdo al valor, ya sea 1 o 0, va a depender el resultado de mi flip-flop que tengo acá. Ahora, el flip-flop eh, va a tener lo que son dos entradas y una salida, ¿no? Dado que esta viene a ser la salida negada en sí. Bueno, el flip-flop va a depender en sí de esta tablita de acá. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que en la patita S tengo una entrada 0 y en la patita R tengo una entrada 0, la salida, la salida Q, el estado que va a salir va a ser de un no cambio. ¿Qué quiere decir que es un no cambio? Pues, por ejemplo, eh, si mi si mi circuito integrado 555, antes de suministrarle energía, antes de hacerlo nada, en la salida, en la salida Q tiene un 1, y si acá tiene un 0 y un 0, este valor de acá, o esta salida, o este resultado, no va a cambiar, va a ser un no cambio, ¿cómo se llama? Va a mantener este valor. Pero si antes de realizar todos los valores, el Q tenía por ejemplo, un 0, y si mi valor de entrada son 0 y 0, el valor 0 va a quedar ahí, ¿no? Va a ser un estado no cambio, va a mantener el mismo valor que tenía en un comienzo, ¿no? Entonces, esto es uno de los principios importantes porque con esto de acá se va a jugar mucho para ver si va a apagar, si va a prender nuestro LED, si va a haber una secuencia, si va a haber una secuencia de pulsos, ¿no? Después tenemos lo más simple, ¿no? Que es el... Si por ejemplo S te da 0 y si R te da 1, el resultado acá te va a dar 0, ¿no? Y en el otro caso, en el tercer caso, que si S te da 1, R te da 0, la salida te va a dar 1, ¿no? Y por último tenemos el último estado, ¿no? Tenemos el estado que es 1, 1 y acá tenemos X. X significa que el valor que puede tomar puede ser 1 o puede ser 0. Anteriormente, si ustedes saben, mayormente este X en Kirchhoff se utilizaba de forma en conveniencia nuestra, ¿no? Pero en este caso, eso era en forma ideal, ¿no? Pero en este caso, si lo haces en forma real, el, tu flip-flop no sabría qué elegir, qué resultado elegir, ¿no? Si es 1 o si es 0. Por lo tanto, se le conoce como un estado prohibido. ¿Por qué? Porque tu flip-flop no sabría qué resultado votar. Entonces ya sabemos qué resultados tendría Q de acuerdo a las entradas, ¿no? Entonces también tenemos esta patita de acá que viene a ser la negación de este resultado de acá, ¿no? Si por ejemplo acá es 0, su negación viene a ser en este caso 1. Por otra cosa, si esto viene a ser 1, su negación en este caso viene a ser 0. Y tenemos una patita que viene a ser la activación, ¿no? Mayormente se lo conoce como esta patita como reset, ¿no? Que en este caso, si por ejemplo, si el reset es 1, va a indicar de que mi flip-flop va a, va a comenzar a funcionar cumpliendo estos valores de la tabla, ¿no? Pero si mi flip-flop llega a 0, si mi flip-flop toma el valor de 0, va a significar que independientemente del resultado que haya acá, si es 0, si es 1, si es 1, si es 1, esto siempre me va a votar 0. Solo si el reset es 0, ¿no? Entonces, eso ya pueden saber, ¿no? Cómo va a trabajar el flip-flop. Ya hemos visto esto de acá, ya hemos visto lo que es los opamps, hemos visto cómo trabaja el flip-flop. Y bueno, vemos acá la última parte, ¿no? Entonces tenemos lo que es, como esto, imagínense que esto es 1, esto lo va a negar y la salida me va a dar 0, ¿no? Es una negación nada más. Entonces esto viene a ser de una manera mucho más fácil. Y tenemos por último lo que es un transistor BJT, ¿no? Si esto es 1, el 1 viene por acá y se me va a ir lo que es a mi GND o la Tierra, ¿no? En este caso. Bueno, ya se explicó
cuáles son los componentes que tienen adentro. Ahora vamos a ver de qué forma se tiene que conectar de forma externa para hacer trabajar nuestro circuito integrado como si fuera monoestable, como si fuera por ejemplo biestable, o si de repente lo quieres hacer como un timer, como un generador de pulso secuencial de forma astable. Entonces, a ver, veamos y pasamos al siguiente, ¿no? El siguiente tenemos el circuito monoestable. Para poder tener o para poder hacer de que nuestro circuito integrado 555 trabaje de monoestable, de forma monoestable, se realiza este tipo de conexiones, ¿no? Como se puede apreciar. Este se caracteriza por tener un pulsador, el cual al momento solo de presionar, como su mismo nombre lo dice, va a tener solo un estado, un monoestable, un solo estado. Al momento de presionar se va a generar lo que es nuestro pulso, ¿no? Solamente presionando. Una vez que se deje de presionar, el pulso se detiene y comienza a bajar, ¿no? Entonces, solo presionando se va a generar lo que es ¿cómo se llama? Mi pulso en este caso. Entonces, procedemos a interpretar cómo funciona todo netamente internamente para poder explicar cómo es el monoestable, ¿no? Entonces, en un comienzo, tú cuando lo conectas todo, este LED está apagado. Si está apagado, este LED va a tomar el valor de 0. Si toma el valor de 0, esto al ser una negación, esto va a tomar el valor de 1. Si esto toma el valor de 1, este Q viene a ser la negación de esto de acá, este valor va a tomar el valor de 0. Entonces, cuando todo está apagado, antes de solamente suministrándolo, antes de, por ejemplo, activar lo que es mi pulsador, al estar apagado el LED, supuestamente Q nos debe valer 0, ¿no? Entonces, si esto es 0, significa de que esto de acá también es 0, porque el condensador todavía no se comienza a cargar. Si esto es 0 por voltaje paralelo, esto también es 0. Al ser 0, esto es 0 de acá. Entonces, si esto tenemos 0 de acá, acá tenemos que está entrando un suministro de energía de 5 voltios, es decir, de 1. Por lo tanto, este punto de acá viene a ser las 2/3 partes de 5 voltios. Si es las 2/3 partes, esto de acá me va a dar algo de 3.33 voltios. Voy a poner de rojo para que se vea mejor. 3.33 voltios. Entonces, tenemos que acá es 0 y acá es 3.33 voltios en un comienzo. Entonces, ¿quién predomina acá? Es el menos. Habíamos dicho que al predominar el menos, el resultado te iba a dar 0. Entonces, ahora vemos esto de acá. En el punto de acá viene a ser la tercera parte de la entrada, ¿no? Que es de 5 voltios. Entonces, la tercera parte me va a dar algo de 1.66. Y esto de acá te va a dar 3.33 voltios. Al ser el negativo predominante, dado que es de mayor voltaje que el positivo, esto también te va a dar 0. ¿Y qué habíamos dicho anteriormente de acuerdo a la tabla del flip-flop? Que si esto te da 0 y si esto te da 0, el valor de salida no se va a cambiar. Es decir, que va a seguir siendo 0. Cumpliendo de que al momento de no presionar esto de acá, que es no presionar el pulsador, mi LED va a estar apagado. Entonces, bueno, ya sabemos qué es lo que pasa cuando mi LED está apagado y al momento de no presionar nuestro pulsador. Entonces, ¿qué pasaría cuando comenzamos a presionar nuestro pulsador? Entonces, esto se presiona, haciendo de que se conecte esto de acá, haciendo de que esto de acá sea 0 voltios. Entonces, si esto es 0 voltios y esto es 1.66, ¿quién predomina acá en este caso al momento de presionar nuestro pulsador? El positivo. Por lo tanto, esto viene a ser 1. Esto sigue siendo 3.3 voltios. Y esto de acá, porque en un comienzo todavía no, si bien está dando energía, todavía no está, ¿cómo se llama? No está cargado el condensador. Imagínense que puede tener algo de 1.3 voltios. Sin embargo, el 3.33 voltios sigue
sigue predominando sobre el positivo, por lo tanto este viene a ser 0. Bueno, de acuerdo al flip-flop, de acuerdo a la forma del tablero de flip-flop, habíamos dicho de que esto de acá, cuando S valía 1 y cuando R valía 0, el valor de Q te iba a dar 1. Entonces lo ponemos que esto es 1, esto también va a ser 1, indicando de que está funcionando nuestro flip-flop. Si esto es 1, esto de acá lo niega. Al negarse, esto se convierte en 0. Y esto se vuelve a negar. Al negarse, esto se convierte en 1. ¿Qué quiere decir que esto está en 1? Que nuestro LED va a comenzar a prender. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al momento de seguir presionando el pulsador, al momento de presionar el pulsador, nuestro LED va a prender, y al momento de dejar de presionar el pulsador, nuestro LED se va a apagar, haciendo que solamente nuestro circuito integrado esté solamente en un estado. Y esto sería, ¿cómo se llama? La forma de cómo se trabaja o cómo poder conectar para que nuestro circuito integrado trabaje de una forma monoestable, ¿no? Ahora, ¿cómo trabajaría si yo quiero que trabaje de forma biestable? ¿Qué quiere decir que trabaje de forma biestable? Quiere decir que trabaje en dos estados, ¿no? Que esté, en este caso, por ejemplo, apagado y que esté emprendido, ¿no? Que esté trabajando en dos estados. ¿Qué quiere decir? Que va a ser uno así y el otro va a ser así. Entonces, vamos a proceder a hacer esto de acá. Vamos a explicar. Si tenemos todo conectado a nuestro circuito y en un comienzo presionamos esto de acá, en un comienzo presionamos el primer botón para saber si es el botón de prendido o el botón de apagado, presionamos esto de acá, esto nos va a indicar de que en este punto va a ser 0 voltios, dado que estás conectándolo a tierra. Si esto es 0 voltios, esto va a ser 0 voltios. Esto va a ser 0. Entonces, al ser 0 esto de acá, habíamos dicho que el flip-flop, si el punto de reset es 0, va a ser de que nuestro flip-flop no trabaje. Es decir, que independientemente de las entradas R, independientemente de la entrada S, la salida Q siempre va a salir 0. Y si es 0, esto de acá viene a ser la negación, que es 1, y esto viene a ser la negación de 1, que es 0. Es decir, que mi LED va a estar apagado. Entonces, al estar apagado podemos identificar que este pulsador viene a ser un botón de apagado, que viene a ser mi primer estado, el estado de apagado, el estado de 0. Ahora, por ende podríamos decir por descarte que este viene a ser nuestro botón de prendido, ¿no? Que viene a ser el otro estado, nuestro botón de 1. Ahora, para poder verificar de que es nuestro botón de 1, vamos a presionarlo, ¿no? Entonces, si en un comienzo esto se presiona, esto hace que esto sea 0. Y esto hace, al no estar presionado, en este punto va a ser 3,33 voltios. Por lo tanto, en este caso va a ser 1. Al ser 1 va a significar de que nuestro flip-flop va a estar en un correcto funcionamiento, haciendo de que se cumplan los valores de la tabla que se había mostrado anteriormente, ¿no? Entonces, si esto es 0 voltios, habíamos indicado que en este punto era 1.66 voltios. Habíamos indicado que en este punto era 3.33 voltios. Y esto al estar a tierra es 0 voltios. Entonces, el valor en este op-amp, el que predomina en el primer op-amp, es el negativo. Por lo tanto, esto es 0. Y el valor que predomina en el segundo op-amp, al presionarse esto, es el positivo, por lo tanto es 1. Y en la tabla que habíamos mencionado antes, al momento de activarse, habíamos dicho que cuando S es 1 y cuando R es 0, el valor de Q me va a dar 1. Entonces, si esto es técnicamente nuestro botón de prendido, nuestro LED en este caso debería prenderse. A ver, veamos que esto es 1. Este Q lo niega, es Q negado, esto es 0.
Esto lo vuelve a negar, por lo tanto es 1. Como se puede observar, prende nuestro LED, comprobando en sí de que este es nuestro segundo valor, que es el valor de prendido, ¿no? Siendo nuestro segundo estado, ¿no? Y así sería la forma de poder conectar para que nuestro circuito integrado sea de forma biestable. Por último, tenemos la forma astable. Mayormente esta forma estable es una forma que se da en una serie de pulsos secuenciales, que se da de esta forma, que es de forma secuencial uno detrás de otros, ¿no? Una generación de pulsos, ¿no? Entonces, ¿y cómo podemos lograr que se dé esta forma secuencial de pulsos? Pues esto se da de acuerdo a las conexiones que se muestran en imagen, ¿no? Donde cuando se puede verificar que no presenta ningún pulsador, dado que los pulsadores antes se utilizaba para generar los que son nuestros estados, ¿no? Pero en este caso, como nosotros queremos que sea de forma secuencial, ya no se pone lo que es una especie de pulsador. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Bueno, entonces vamos a poder identificar en un comienzo. En un comienzo, cuando está conectado todo esto, esto de acá va a ser 0 voltios, dado que en un comienzo nuestro condensador no va a estar lleno de energía. Por lo tanto, esto de acá va a ser 3.3 voltios, esto de acá va a ser 1.66 voltios. Acá va a estar conectado a nuestro condensador, el cual en un comienzo no va a estar lleno de energía, por lo tanto va a estar 0 voltios. Entonces, en un comienzo, acá el que predomina en el segundo op-amp va a ser el positivo, indicando que el valor que predomina es el 1. En el primer op-amp, el valor que presenta mayor voltaje es el negativo, por lo tanto este va a predominar y va a darme el valor de 0. Habíamos dicho que el flip-flop, al estar en 1, va a hacer de que cumplan mi tablita, o la tablita que había mostrado anteriormente. Esto indicaba que cuando S era 1 y cuando R era 0, el valor de Q te daba 1. Si esto es Q1, la negación de Q viene a ser 0, la negación de la negación te va a dar 1, por lo tanto en un comienzo mi LED va a prender cuando está conectado todo. Pero si mi LED prende, ¿cuándo se da el valor para que mi LED se apague y de nuevo se comience a prender, ¿no? ¿Cuál es la forma secuencial? Pues esto de acá se da gracias a la conexión de mi BJT y la conexión de esto de acá de acuerdo al condensador. Puesto que en un comienzo habíamos dicho que el condensador no estaba cargado, por lo tanto el valor era de 0 voltios. Pero poco a poco con el tiempo, mis 5 voltios que está dando acá va a comenzar a rellenar de energía a mi condensador. Por lo tanto, en un comienzo poco por poco, esto ya no va a ser 0 voltios. Va a ser el valor de 1.66 o 1.67 o 3.33 continuamente. Entonces, en un punto determinado, este va a llegar a ser 2.33 de repente, o 3.33 o 4 voltios. Si este llega a ser, por ejemplo, 4 voltios, y este llega a ser 4 voltios, van a cambiar el valor. Ya no va a ser este 0, ni esto tampoco va a ser 1, sino va a cambiar. ¿Qué va a querer decir esto? Que, por ejemplo, esto, como el valor predominante va a ser el más, este va a ser 1, ya no va a ser 0, y acá el valor predominante va a ser el negativo. Es decir, que ya no va a ser 1, en este caso va a ser 0. Y de acuerdo a la tabla de los flip-flop, habíamos dicho que si cuando S era 0 y R es 1, el valor de acá te va a dar 0. Por lo tanto, esto de acá te va a dar 0. Al ser 0, esta negación te va a dar 1. Al ser 1, esto de acá se va a volver a negar, dándote 0, apagando lo que es mi LED. Entonces aquí ya se daría lo que es, al momento de cargarse el condensador, ya se daría lo que es el apagado de mi LED. Pero el condensador en un momento se va a llegar a descargar. Entonces al descargarse el condensador, vuelve a tener lo que es el valor de 0 voltios, iniciando el proceso cíclico que había mencionado anteriormente, ¿no?
que es hacer que esto sea 0, que esto sea 1 y que se vuelva a prender el LED. Y así sucesivamente, después se vuelve a cargar el condensador, se cambia el valor de los opamps, esto se me apaga, apagándome el LED, y así se va a dar de forma secuencial, ¿no? Generándome una serie de pulsos en serie, ¿no? Haciendo lo que se puede generar de repente, puedes hacer esto como una especie de timer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya hemos visto cómo realizar o cómo se puede explicar el funcionamiento para generar de forma estable, de forma biestable, de forma monoestable, ¿no? Modificando de forma externa las conexiones, ¿no? De acuerdo a los pines, ¿no? De forma a lo que uno considera más, más, ¿cómo se llama? Más de acuerdo a, lo que, a su proyecto, ¿no? Entonces, ya les he explicado cómo funciona, ahora vamos a ver lo que es la simulación en Tinkercad para que puedan verlo de una forma mucho más detallada, ¿no? Que una forma mejor, una forma simulada de este proyecto. Entonces, eso sería todo por mi parte. Ahora voy a dar pase a mi compañero para que pueda mostrar lo que es la simulación. Buenas, ¿se me puede escuchar? ¿Aló? ¿Pueden escucharme? Sí, sí, se te escucha, se te escucha. Ok, me voy a compartir. Ya, vamos a empezar primero con el Tinkercad. Vamos a abrir Tinkercad y veremos, como les enseñé antes, una vez más, ponen su cuenta de Gmail para registrarse, ponen sus datos y listo. No hace falta que pongan que digan que son estudiantes, no, ingresen como nuevo. Ahora, vamos a ver este circuito primero. Vamos a abrir el estable, después abriremos otro. Voy a abrir uno por uno. Ya voy a ordenar esto. Ahora, comenzaremos primero con el mono estable que explicó nuestro compañero. Así se vería el circuito armado en el mono estable, como se ve aquí, en la imagen que después. Como explicó mi compañero, este es el mono estable. Ahora, comenzaremos a simularlo. Empezamos a simularlo y está apagado. Un momentito. Recordemos, como explicó nuestro compañero, que cuando empecemos a simularlo, al momento de presionar este botón, como este que está acá, va a permitir que fluya corriente dando una señal. Que en este caso, recordemos en las clases anteriores que enseñé, que era lo del power up y el down up, que al momento que un pulsador vaya acá, el voltaje fluirá hacia la línea que contuya menor resistencia. Acá en este caso es 0, tiene menor resistencia, por lo tanto esta línea irá acá, pero no desplejará a este lado de esta línea porque esto tiene un pequeño porcentaje de resistencia, haciendo que la entrada misma sea 0. Y con este voltaje da una señal, como mencioné antes, un 3.3 de voltios. Así que permitiendo que en el momento que presione este botón, el LED mismo nos dará una señal encendida. Una señal encendida. Vamos a simularlo para ver esa señal. ¿Ok? Empezamos a simularlo. Presionamos. Ajá, ¿ven? Al momento de presionarlo, el LED se prende. Y como expliquemos antes, al momento de presionar el botón, ajá, como expliqué mi compañero, al momento de presionar el botón, esto fluye corriente y esto hace que, como explicó en su tabla, la salida de la negación da 1. Da 1 y este 1 va a disfluir a este LED de aquí que permite encenderlo. Ya hemos visto a su compañero que explique. Una cosa que quiero comentar es que las resistencias pueden variarse mucho.
no necesariamente pueden ser iguales. Esto tiene una fórmula matemática. Cada uno tiene una fórmula matemática. Ahora, pasemos al siguiente. Ahora vamos al siguiente, que es el biestable. Ya, en el caso del biestable, como explicó mi compañero, un momentito, en el caso del biestable, que este es, en el caso del biestable tenemos dos pulsadores acá conectados con una resistencia de valores. Pueden ser distintos valores. En este caso estamos trabajando con los que son de 4 ohmios, si no me equivoco. 5 kilo ohmios. En este caso son 5 kilo ohmios. Esta es la resistencia de aquí del final que está conectado a la salida del 555. Tiene un aproximado de 4 kilo ohmios. Ahora, vamos a comenzar a simularlo. Pero primero quiero dar un poco de explicación de contexto, como explicó mi compañero Luis. Ya. En el caso de esto, al momento de que presionemos el pulsador, nos tiene que dar una salida en la cual estos pulsadores los controlaremos. Que sea este dicho pulsador de una señal de salida, permitiendo que este LED sea uno de este pulsador. Y en la siguiente, pero en este caso el biestable es controlado. O sea, no es necesariamente que tienes que mantener presionado el botón para que el LED se mantenga encendido. No, 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 no. En este caso el biestable es como los interruptores. Tú presionas el botón y el 555 hace el resto con el voltaje que se alimenta de acá, manteniendo el LED encendido. Y en el caso del otro pulsador, en este caso de este otro pulsador, vamos a cambiar de color. En este caso de este pulsador, hará que la salida sea cero, pero no manteniendo presionado el botón. Solamente presionas y ya. A ver, vamos a probarlo. Iniciamos la simulación. Ignoren esta luz, ¿sí? Presionamos este botón para empezar. Esto lo apaga. Ahora presionamos este botón y vean, enciende. Enciende y vean, puedo mover mi ratón y no estoy manteniendo pulsado el cursor. Así eso significaría que cuando momento que presione, fluye la corriente y la alimentación que demos, el 5,5 es el resto, siendo que la salida del pin número 3, como está acá, la salida del pin número 3 permite que salga una corriente que permitiendo que este LED se mantenga encendido sin tener que presionarlo. Y ahora en el caso del otro, veamos si esto apaga el interruptor. Presionamos y como vemos, el LED se apagó. Significa que esto está funcionando correctamente y hemos hecho que este biestable permite que controlemos la señal de salida de este 5,5. Puede servir mucho para el caso de unos LEDs que puedas usar. En el caso de, ¿qué más? LEDs, por supuesto, puede ser unas caritas manteniendo presionado y seguirá funcionando, como explicamos en clases anteriores, con otras compuertas. Pero en el biestable permitirá que tan solo presionando el botón solamente encenderá este LED y el otro lo apagará nomás. Ahora, por último, vamos a hacer el último circuito de la simulación del Tinkercad, que es el astable, que el astable es distinto. Antes se me olvide, en el biestable también tienen que verificar la fórmula. Si quieren saber cuánta resistencia se requiere acá o cuántas salidas se da en el LED para encenderlo, vean la formulita. En la fórmula explican el tiempo de reacción que demorará para que encienda el cursor en el caso del monoestable. Y si no me equivoco, en el biestable explicaría también cómo controlarlo, el tiempo de reacción. Ahora vamos a la estable para terminar. Por último, en el caso de la estable, vamos a ver, la estable. Ahora, por último, en el caso de la estable, en el estable vamos a ver que este es LED, como explicó el compañero, de una salida final. Pero en esta salida será pulse de encendido y apagado, encendido y apagado. No usamos un pulsador. Aquí entra lo que es el condensador mismo. El condensador mismo, al momento que se le dé la alimentación de la carga se va a disfluir. En la formulita, cuando aplicas en el estable un condensador, este condensador, dependiendo en su fórmula, cuánto de valor tiene en la fórmula, cuánto de valor tiene su capacitancia, es el tiempo que demoraría para que encendiera. Si tenía un valor aproximadamente de
de un picofaraday o un microfaraday, el tiempo del segundo, según la fórmula, para que este LED prenda en la salida sería en 6 segundos. Pero en este caso vamos a hacerlo de 100 nanofarads, en este caso distinto. Ahora, según el esquema del circuito electrónico, al momento que se active la alimentación en esta parte, al momento que le demos una alimentación, aquí, en un momento, otra vez, ya rojo, al momento que se le dé una alimentación por acá, fluirá la corriente misma, en donde cual será, las señales de acá serán lo mismo. Acá será 1 en el positivo y acá será será un voltaje que recorrerá. ¿Sí? En caso es que este resultado final nos tiene que hacer que estos LEDs se prendan y apagan, prendan y apagan, prendan y apagan, dando al mismo tiempo. Vamos a ver la simulación. Vean, se prende y apaga. Esto ocurre porque, como explicó mi compañero, al darles un voltaje, esto varía mucho. El R y el S varían mucho en su salida. Porque estamos alimentando todos al mismo tiempo y el condensador lo que hace es almacenar esa carga. Aquí al mismo tiempo está haciendo uno positivo y el otro cero negativo al mismo tiempo. Es como si fuera una alterna. Varían mucho sus entradas. Aquí se puede hacer también para que puedan usarlo en los circuitos, por ejemplo, en los casinos que utilizan unos LEDs para hacer que unos foquitos, los foquitos de los LEDs prendan y apagan constantemente y giren para un lado de otro lado distinto. O sea, aquí estaba prendido y apagado y esto se traslada para hacia otro lado. O puede ser para hacer movimientos. Es de acuerdo a tu imaginación y cómo lo creativo puede ser. Ojo, ojo, no se requiere inmediatamente un capacitor tipo cerámico. También puede ser un condensador. Puede usar un compensador polarizado con más potencia y con mayor capacidad de voltaje. Si te vas a trabajar con un circuito de mayor voltaje que requiera más potencia, usa un capacitancia para evitar que haya problemas. ¿Sí? El capacitor cerámico es distinto porque tiene una resistencia al voltaje distinta. Es dependiendo de qué ese tipo de capacitor cerámico utilices. Yo te recomendaría que utilices un capacitor de alta polaridad, con mayor capacitancia y voltaje que puede alimentarse. Sí, si quieres hacer un proyectos más elaborados, más grandes, con mayor alimentación, te recomiendo un capacitor voltaje. ¿Sí? Ya, eso sería todo por mi parte. Todo de mi parte del circuito del Tinkercad. ¿Sí? Así que muchas gracias a los que han participado en esta última clase. Muchas gracias. Solo quedaría lo que es esperar para que podamos enviarles los certificados. Antes de que se me olvide, por último, les voy a enviar el afiche de asistencia para que lo llenen. Antes que se retiren, den un momento. Está por aquí. ¿A dónde está? Un momento, está por acá, de un momento. En un momento les paso, ¿sí? De un momento. Ya sé, creo dónde está, ya sé dónde está. Lo encontré. Algo así. Antes de que se retiren de la clase, llenen este afiche para que puedan ver información de los datos. Y con esto hemos terminado con la última clase de la sesión. Muchas gracias por participar.